Imaginación despierta. Neville Goddard. Para Bill, la imaginación es el mundo real y eterno, del cual este universo vegetal no es más que una sombra leve. ¿Qué es la vida del hombre sino el arte y la ciencia? William Blake, Jerusalén. La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein, en Ciencia. Capítulo 1. ¿Quién es tu imaginación? No ceso de trabajar en mi gran tarea, de abrir los mundos eternos, de abrir los ojos inmortales del hombre, a los mundos del pensamiento en su interior, a la eternidad siempre expandiéndose en el seno de Dios. La imaginación humana, Jerusalén 5:18-20. Ciertas palabras en el transcurso de usarlas por largo tiempo, toman extrañas connotaciones que casi cesan de tener sentido alguno. Palabras tales como imaginación. Esta palabra está hecha para servir a tantos tipos de ideas, algunas opuestas directamente a otras. Fantaseo, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente, tan amplio es su uso y tan variado su significado. La palabra imaginación no tiene estatus ni significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, queriendo decir que su presente perspectiva está muy restringida y por lo tanto no puede realizar su tarea. Y en el próximo respiro, le decimos que sus ideas son pura imaginación, por lo tanto implicando que sus ideas son delirantes. Nos referimos a una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Minutos después, le rendimos gran atributo a un hombre describiéndolo como un hombre de gran imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene significado definitivo. Aún el diccionario no nos ayuda. Define a la imaginación como 1. El poder fotográfico o hecho de la mente, el principio constructivo o creativo. 2. Un fantasma. 3. Una noción o creencia irracional. 4. Planear, conspirar o confabular involucrando construcción mental. Yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace el perdón de pecados y el logro de nuestras metas inevitable. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:3. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras deformaciones de ella. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Isaías 53:3. La imaginación es el propio portal de la realidad. El hombre, dijo Blake, es o el arco de Dios o el fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente es solo un órgano natural sujeto a sentidos. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, eso es Dios mismo, el cuerpo divino. Jesús dijo, somos sus miembros. No conozco definición más grande y verdadera que la definición de imaginación de Blake. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. A través de la imaginación, desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras más íntimas, así como también nuestras más casuales relaciones se convierten en imaginativas, a medida que despertamos del misterio escondido por los siglos, que el Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Colosenses 1:26. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. Quiero que este libro sea el más simple, claro y franco trabajo que pueda yo hacer, para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia adentro, a los mundos del pensamiento. William Blake, donde tienes todos los deseos de tu corazón como grano maduro blanco, listo para cosechar. Juan 4:35. He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora, pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. El misterio escondido por los siglos. Cristo en ti, la esperanza de la gloria, es tu imaginación. Colosenses 1:26-27. Este es el misterio por el cual siempre me estoy empeñando en realizarlo con más entusiasmo, e instigando a otros a hacerlo. La imaginación es nuestra Redentora, el Señor de los cielos nacido de los hombres pero no el unigénito del hombre. Cada hombre es María, y debe darle nacimiento a Cristo.
Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo le parece irracional al hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan cuando lo llaman la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento de la imaginación y su crecimiento es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar la cómoda pero falsa seguridad de la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés, y como la roca de Sión, Isaías 28:16, Romanos 9:33, provee el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. Y todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esta verdad, transformarán el agua de significado psicológico a el vino del perdón. Luego, como el buen samaritano, Lucas 10:33-35, lo verterán en las heridas de todos. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia, ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se manifiesta. Si tu corazón pudiera convertirse en un pesebre, Dios volvería a ser un niño en esta tierra. Angelus Silesius, poeta del siglo XVII. El hombre es el jardín en el cual este unigénito Hijo de Dios duerme. Él despierta a este Hijo al elevar su imaginación hacia el cielo y vestir al hombre en estatura divina. Debemos continuar imaginando y superar aún más aquello que conocemos como lo mejor. El hombre, en el momento en que despierta a la vida imaginativa, debe enfrentarse a la prueba de la condición de hijo. Padre, revela a tu Hijo en mí. Y él tuvo a bien revelarme a su Hijo en mí, Gálatas 1:15-16. La prueba suprema de la condición de hijo es el perdón del pecado. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar el pecado. Pecar significa errar al blanco en nuestra propia vida, quedarse corto en el ideal, fallar en lograr el objetivo al que se apunta. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal u objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Que diga el hombre débil, yo soy fuerte, Joel 3:10. En razonamiento, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y tomar parte de la naturaleza de lo opuesto. Este concepto de Cristo Jesús como la imaginación humana trae estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación poder suficiente, no solo para permitirme que asuma que soy fuerte, sino que también para ejecutar la idea? Supongamos que deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría, al imaginarme a mí mismo en tal estado y lugar, atraer su realización física? Supongamos que no puedo pagar el viaje y supongamos que mi estatus social y económico actual se opone a la idea que yo quiero realizar. ¿Será la imaginación suficiente por sí misma para encarnar estos deseos? ¿La imaginación comprende a la razón? Y por razón, me refiero a deducciones de la observación de los sentidos. ¿Reconoce la imaginación al mundo externo de los hechos? En la manera práctica de la vida diaria, ¿es la imaginación una guía completa para el comportamiento? Supón que yo soy capaz de actuar en continua imaginación, es decir, supón que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido, ¿se cumplirá en hecho mi asunción? Y si se cumple en hecho, ¿debería yo pensar que mis acciones, durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no meramente para asumir el deseo cumplido, sino que también sea capaz de encarnar la idea por sí misma? Luego de asumir que ya soy lo que deseo ser, ¿debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para así poder traer el cumplimiento de mi asunción? La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hechos, y que la imaginación continua es suficiente para todas las cosas, y que todos mis planes y acciones razonables nunca se compensarán por mi falta de imaginación continua. No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe, que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación. No es la promesa, crean que ya las han recibido, y les serán concedidas. Marcos 11:24. ¿Es lo mismo que imagina que ya eres y lo serás?
No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme, como si estuviese viendo a lo invisible. Hebreos 11:27. ¿No fue por el poder de su propia imaginación que él se mantuvo firme? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no depende de los hechos externos. Los hechos son el fruto dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve a un capullo, la imaginación ve una rosa florecida. La verdad no puede ser contenida por hechos. A medida que despertamos en la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacerla en hecho, que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos de lo que será, pero él sabe que el mundo interno de imaginación continua es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos de lo que será se manifiesta. Él ve al mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre, sin que el razonable hombre de los sentidos esté al tanto de ello. Pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno causal, de imaginación y el mundo externo de los sentidos de efectos. Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido, y escapar de la cárcel que la ignorancia construye. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este yo el que debe ser despertado. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él logra hechos que en este nivel solo pueden ser llamados milagros. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Juan 15:16. Él verá todo en pura objetividad sin ninguna relación subjetiva. Sin darse cuenta que todo con lo que él se encuentra es parte de él mismo, se rebela contra la idea de que él eligió las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental. El hombre debe firmemente creer que la realidad yace dentro de él y no fuera. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está arraigada en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios. Capítulo 2. Instrucciones selladas. El primer poder que se encuentra en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación. La primera vez que me enteré del poder, naturaleza y función redentora de la imaginación fue a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah, y por subsecuentes experiencias, aprendí que Jesús era el símbolo de la venida de la imaginación del hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la habilidad individual de perdonar el pecado, es decir, su habilidad de identificarse a él mismo o a otro con su objetivo de vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón de pecados es imposible, y solamente el Hijo de Dios puede perdonar el pecado. Por lo tanto, la habilidad del hombre de identificarse a sí mismo con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es la prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirnos pacíficamente a las apariencias e inclinarnos ante la evidencia de los hechos, es confesar que Cristo no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me chocó al principio, porque era un cristiano convencido y serio, y en ese entonces no sabía que el cristianismo no podía ser heredado por mero accidente de nacimiento, sino que debe ser conscientemente adoptado como un camino de vida. Más tarde, se apropió de mi entendimiento a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, y descubrí su interpretación en un sentido más profundo. Pero debo confesar que son momentos difíciles cuando esas cosas que siempre dimos por sentado se tambalean. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?, dijo Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Marcos 13:2. Ni una piedra de entendimiento literal quedará luego de tomar el agua del entendimiento psicológico. Todo lo que fue construido por religión natural será lanzado a las llamas del fuego mental. Aún así, ¿qué mejor manera existe para entender a Cristo Jesús que identificar el personaje central de los evangelios con la imaginación humana,
sabiendo que, cada vez que ejercitas tu imaginación de manera amorosa para otro, tú estás literalmente mediando a Dios en hombre y por lo tanto alimentando y vistiendo a Cristo Jesús, y que, cuando imaginas maldad contra otro, tú estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús? Toda imaginación del hombre es, o la copa de agua fría, o la esponja de vinagre a los labios secos de Cristo. Ninguno de ustedes imagine el mal en sus corazones en contra de su vecino, advirtió el profeta Zacarías 8:17, cuando el hombre presta atención a este consejo, despertará del sueño impuesto a Adán, a la completa conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoce. Juan 1:10. Me pregunté a mí mismo muchas veces si mi imaginación es Cristo Jesús y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús. ¿Todas las cosas son posibles para mí? A través de la experiencia, llegué a la conclusión de que, cuando me identifico a mí mismo con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2:9-10, mi gracia es suficiente para ti, 2 Corintios 12:9. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Juan 10:17-18. Qué alivio es saber que todo lo que yo experimento es un resultado de mi propio estándar de creencias, que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que cuando yo cambio, así debe cambiar mi mundo externo. El mundo presenta diferentes apariencias de acuerdo a cómo nuestros estados de conciencia difieran. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede ser visto cuando ya no estamos fusionados a él. Por estado, me refiero a todo lo que el hombre cree como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede realizarse a sí misma a menos que la mente la acepte. Dependerá de la aceptación, el estado con el que nos identificamos, como las cosas se presenten. En la fusión de la imaginación y estados es donde se encuentra la formación del mundo visible. El mundo es una revelación de estados que han sido fusionados con la imaginación. Es el estado desde donde pensamos que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El hombre rico, el hombre pobre, el hombre bueno, el ladrón, son lo que son por virtud de los estados desde donde ven al mundo. En la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Individualmente, es tan diferente este mismo mundo. No son las acciones y comportamiento del hombre bueno lo que debe ser correspondido, sino su punto de vista. Las reformas externas son inútiles si el estado interno no cambia. El éxito no se gana por imitar las acciones exitosas, pero sí por las correctas acciones internas y por tus conversaciones internas. Si nos desconectamos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión les dio vida, desaparecen. Fue en el otoño de 1933 en la ciudad de Nueva York, que me acerqué a Abdullah con un problema. Él me hizo una simple pregunta: ¿qué es lo que quieres? Le dije que quisiera pasar el invierno en Barbados, pero que estaba en bancarrota. Literalmente no tenía un centavo. Si te imaginas a ti mismo estando en Barbados, dijo él, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia en vez de pensar sobre Barbados, tú pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por la manera y los medios en que llegarás allí, porque el estado de conciencia de ya estar en Barbados, si lo ocupas con tu imaginación, concebirá los mejores medios adecuados para realizarse a sí mismo. El hombre vive para encomendarse a sí mismo a estados invisibles, fusionando su imaginación con aquello que conoce como diferente a sí mismo, y en esta unión él experimenta el resultado de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, salvo por desconexión del estado donde las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte a ti mismo justo dentro del estado del deseo cumplido, Abdullah me dijo, y caer dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos por observación debe ser como lo describimos relativo a nosotros. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado. Pero debemos utilizar la imaginación magistralmente, no como un observador de afuera pensando sobre el final, pero sí como un participante pensando desde el final. Debemos estar realmente allí en la imaginación.
Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva será realizada objetivamente. Esto no es mera fantasía, me dijo él, pero sí una verdad que puedes probar con la experiencia. Su recurso de entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Cada estado está allí como mera posibilidad mientras pienses en él, pero es superpoderosamente real cuando piensas desde él. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Comencé ahí mismo, fijando mis pensamientos más allá de los límites de los sentidos, más allá de ese aspecto que mi estado presente dio vida, hacia el sentimiento de ya estar en Barbados y viendo el mundo desde esa perspectiva. Él enfatizó la importancia del estado desde el cual el hombre ve al mundo mientras cae dormido. Todos los profetas claman que la voz de Dios es escuchada por el hombre en sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15, 16. Esa noche, y por varias noches, me dormí en la asunción de que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Al término de un mes, recibí una carta de mi hermano, diciendo que tenía un fuerte deseo de tener a toda la familia para Navidad, y pidiéndome que utilizara el pasaje de barco incluido en la carta para ir a Barbados. Navegué 2 días después de que recibí la carta de mi hermano y pasé un hermoso invierno en Barbados. Esta experiencia me convenció de que el hombre puede ser lo que sea que le plazca si hace esta idea habitual, y si vive desde el final. También me ha mostrado de que ya no puedo ponerme excusas al echarle la culpa al mundo de las cosas externas, que mi bondad o maldad no tienen dependencia salvo por mí mismo, que depende del estado desde el cual vea al mundo como las cosas se presenten a sí mismas. El hombre, que es libre en sus elecciones, actúa desde conceptos que él elige libremente, pero no siempre sabiamente. Todo estado concebible está esperando que lo elijamos, pero no hay racionalización posible que nos moldee hasta ese estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener. La imagen imaginativa es la única cosa que hay que buscar. El fin de la imaginación es crear en nosotros el espíritu de Jesús, que es perdón continuo de pecado, identificación continua del hombre con su ideal. Solo al identificarnos con nuestro objetivo podemos perdonarnos a nosotros mismos por haber fallado. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado al que le atribuyamos nuestra imaginación, también a ese lugar o estado gravitaremos físicamente. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14, 2, 3. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación tal como si durmiera allí en la carne, yo fusioné mi imaginación con ese estado y fui obligado a experimentar ese estado en la carne. Este estado era tan vívido para mí, que podría haber sido visto en la casa de mi padre, si alguien sensible hubiera entrado en la habitación donde en mi imaginación yo estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde él esté con su imaginación, ya que un hombre debe estar donde su imaginación está, porque su imaginación es el mismo. Esto lo sé por experiencia, ya que yo he sido visto por algunos que quería que me vieran, cuando físicamente me encontraba a cientos de millas de distancia. Yo, por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginándome y sintiéndome a mí mismo estando en Barbados en vez de meramente pensar en Barbados, atravesé el Atlántico para influenciar a mi hermano, para que deseara mi presencia para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue la fuente de todo lo que ocurrió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un pasaje de barco, y también fue la causa de todo lo que apareció como resultado. En Ideas del Bien y el Mal, W. Yeats, describiendo algunas experiencias similares a la mía, escribe: si todos los que describieron eventos como estos no hubieran soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar por siempre lanzando encantamientos, glamour, ilusiones. Y todos los hombres, especialmente los tranquilos que no tengan una vida poderosamente egoísta, deben pasar por debajo de su poder. Imaginación determinada, pensar desde el final, es el principio de todos los milagros.
Quisiera darte una inmensa creencia en milagros, pero un milagro es solo un nombre dado por aquellos que no tienen conocimiento del poder y función de la imaginación sobre los trabajos de la imaginación. Imaginarse a uno mismo con el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra a un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. Hermés nos dice, aquello que es manifestado. Aquello que ha sido o que será, no es manifestado, pero está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en el presente en la imaginación de aquel que sabiamente y conscientemente crea circunstancias. Debemos traducir visión a ser, pensar en a pensar desde. La imaginación debe centrarse en algún estado y ver el mundo desde ese estado. Pensar desde el final es una percepción intensa del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. El rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima a las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como el principio creativo en el cual él puede cooperar, entonces es redimido de la absurdidad de tratar de lograr su objetivo con tan solo pensar en él. Construye todos los finales de acuerdo a la forma del deseo cumplido. Toda la vida es el apaciguamiento del hambre, y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede observar al mundo, son tan solo medios para satisfacer ese hambre. El principio por el cual cada estado es organizado, es algún tipo de hambre para elevar la pasión para la autogratificación hacia estados altos y más altos de experiencia. El deseo es el impulso primario de la maquinaria mental. Es una bendición. Es un derecho y un antojo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13-14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, deambulamos. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué deseas que haga por ti? Lucas 18:41. Es la pregunta implícita que más se pregunta en la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, debes quererlo. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Es la falta de esta dirección pasional hacia la vida, lo que hace que el hombre falle en lograr el deseo. La distancia del puente entre deseo, pensar en, y satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final, a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener limitaciones, sí puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Él crea los medios y crece hasta salir de sus limitaciones, hacia las mansiones más grandes del Señor. No importa lo que él ha sido o lo que es. Todo lo que importa es, ¿qué es lo que quiere? Él sabe que el mundo es una manifestación de la actividad mental que sucede dentro de él, entonces se esfuerza para determinar y controlar los finales desde los que él piensa. En su imaginación, él mora en el final, confiado de que también morará allí en la carne. Él pone toda su confianza en el sentimiento del deseo cumplido, y vive comprometido a ese estado, porque el arte de la fortuna es tentarlo a que así viva. Como el hombre en la piscina de Bethesda, que está listo para el movimiento del agua de la imaginación. Sabiendo que cada deseo es el grano maduro para aquel que sabe cómo pensar desde el final, él es indiferente a la mera probabilidad razonable, y confía en que, con continua imaginación, sus asunciones se materializarán en hechos. Pero ¿cómo persuadir a los hombres en todos lados que pensar desde el final es la única manera de vivir? ¿Cómo promoverlo en cada actividad del hombre? ¿Cómo revelarlo como la plenitud de la vida y no la compensación del decepcionado? Ese es el problema. La vida es algo controlable.
Tú puedes experimentar lo que se te plazca una vez que te des cuenta que tú eres su hijo, y que eres lo que eres por virtud del estado de conciencia desde el cual piensas y ves al mundo. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Lucas 15:31. Capítulo 3. Autopistas del mundo interno. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y el Señor les dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 22, 23. La dualidad es una condición de la vida. Todo lo que existe es dual. El hombre es una criatura dual con principios contradictorios en su naturaleza. Hacen guerra dentro de él y presentan actitudes de la vida que son antagonistas. Este conflicto es la eterna iniciativa, la guerra en el cielo, la lucha de nunca acabar entre el más joven u hombre interior de imaginación, reafirmando su supremacía sobre el más viejo o externo hombre de los sentidos. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Mateo 19:30. Este que es, quien viene después de mí, es preferido ante mí. Juan 1:27. El segundo hombre es el Señor de los cielos. 1 Corintios 15:47. El hombre comienza a despertar a la vida imaginativa en el momento en que siente la presencia de otro ser dentro de él. En tus miembros yacen 2 naciones, razas rivales desde nacimiento. Una ganará dominio, la más joven sobre la más vieja reinará. Hay 2 centros distintivos de pensamiento o perspectivas en el mundo que posee cada hombre. La Biblia habla de estas 2 perspectivas como natural y espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. El cuerpo interno del hombre es tan real en el mundo subjetivo como su cuerpo físico externo. Es real en el mundo de realidades externas, pero el cuerpo interno expresa una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interno que existe en el hombre debe ser conscientemente ejercitado y dirigido. El mundo interno de pensamiento y sentimiento con el que el cuerpo interno está en sintonía, tiene su propia estructura real y existe en su propio espacio elevado. Hay 2 tipos de movimientos, uno que va en relación con el cuerpo interno y otro que va en relación con el cuerpo externo. El movimiento que va en relación al cuerpo interno es causal, pero el movimiento externo es bajo compulsión. El movimiento interno determina al movimiento externo, al cual está sujeto, trayendo hacia lo externo un movimiento que es similar a las acciones del cuerpo interno. El movimiento interno es una fuerza por la cual todos los eventos han de suceder. El movimiento externo está sujeto a la compulsión aplicada por el movimiento del cuerpo interno. Cuando las acciones del cuerpo interno se igualan a las acciones que lo externo debería tomar para apaciguar el deseo, ese deseo se realizará. Construye mentalmente un drama que implique que tu deseo es realizado y haz uno que involucre movimiento de uno mismo. Inmoviliza tu cuerpo físico externo. Actúa precisamente como si estuvieras por tomar una siesta, y comienza la acción predeterminada en la imaginación. Una representación vívida de la acción es el comienzo de esa acción. Luego, mientras te vas quedando dormido, imagínate conscientemente dentro de la escena. No importa la duración de lo que duermas. Una pequeña siesta ya es suficiente, pero llevar la acción hasta quedarse dormido materializa la fantasía hecha realidad. Al principio tus pensamientos pueden ser como ovejas sueltas que no tienen pastor. No te desesperes. Si tu atención deambula 70 veces 7, tráela de nuevo 70 veces 7 a su predeterminado curso, hasta que por mero cansancio siga al camino señalado. Al viaje interno nunca debe faltarle dirección. Cuando tomas tu ruta interna, es para hacer lo que hiciste mentalmente antes de que comenzaras. Vas por el premio que ya has visto y aceptado. En la ruta a Xanadu, el profesor John Livingston Lowes dice, pero por largo tiempo he tenido el presentimiento, que este estudio ha transformado en convicción, de que fantasía e imaginación no son 2 poderes, sino uno. La distinción válida que existe entre ellos yace, no en los materiales que operan, pero en el grado de intensidad del poder operante en sí. Trabajando en alta tensión,
la energía imaginativa ensambla y transmuta con menor intensidad. La misma energía engloba y ancla juntas esas imágenes que en su más alto tono las fusiona indisolublemente en una. La fantasía ensambla, la imaginación fusiona. Aquí tienen una aplicación práctica de esta teoría. Un año atrás, una chica ciega que vivía en la ciudad de San Francisco se encontró con un problema de transporte. Un cambio en la ruta de los autobuses la forzó a hacer 3 transbordos entre su casa y su oficina. Esto alargó su viaje de 15 minutos a 2 horas y 15 minutos. Ella pensó seriamente en este problema y llegó a la conclusión de que un coche sería la solución. Ella sabía que no podía conducir un coche, pero sintió que podría ser llevada en un coche. Poniendo esta teoría a la práctica, que cuando las acciones del ser interior corresponden a las acciones que lo exterior que el ser físico debe tomar para calmar al deseo, ese deseo debe ser realizado. Ella se dijo a sí misma: me sentaré aquí e imaginaré que me están llevando a mi oficina. Sentada en su living, comenzó a imaginarse estando sentada en un auto. Ella sintió el ritmo del motor. Se imaginó que olía el olor de gasolina, sintió el movimiento del auto, tocó la manga del conductor y sintió que el conductor era un hombre. Sintió el auto frenar, y dirigiéndose hacia su compañero le dijo: muchas gracias, señor. A lo que él respondió: el placer es todo mío. Luego ella salió del auto y escuchó el golpe de la puerta mientras ella la cerraba. Ella me dijo que centró su imaginación en estar en ese auto y aunque era ciega, veía la ciudad desde su viaje imaginativo. Ella no pensó sobre el viaje. Ella pensó desde el viaje y todo lo que ello implicaba. Este viaje controlado y subjetivamente dirigido con propósito, elevó su imaginación a su máxima potencia. Ella mantuvo a su propósito primero, sabiendo que había cohesión en su movimiento interno con propósito. En estos viajes mentales debe haber una continuidad emocional sostenida, en la emoción del deseo cumplido. Expectativas y deseo estaban tan intensamente unidas que pasaron directo desde el estado mental al acto físico. El ser interior se mueve a través del curso predeterminado de mejor manera, cuando las emociones colaboran. El ser interior debe ser disparado, y la mejor manera de dispararlo es a través de pensamientos de grandes obras y ganancia personal. Debemos tener placer en nuestras acciones. En 2 días consecutivos, la chica ciega tomó su viaje imaginario, dándole todo el gozo y viveza sensorial de la realidad. Unas horas después de su segundo viaje imaginario, un amigo le cuenta sobre una historia que leyó en el diario de la tarde. Era la historia de un hombre que estaba interesado en los ciegos. La chica ciega lo llamó y le contó su problema. Al siguiente día, en su camino a casa, él paró en un bar y mientras estuvo allí sintió la urgencia de contarle la historia de la chica ciega a su amigo, el dueño. Un perfecto extraño, al escuchar la historia, se ofreció en llevar a la chica ciega a su casa todos los días. El hombre que contó la historia le dijo: si tú la llevas a su casa, yo la llevaré al trabajo. Esto fue hace un año, y desde ese día, la chica ciega ha sido llevada hacia su oficina por estos 2 caballeros. Ahora, en vez de perder 2 horas y 15 minutos en 3 autobuses, ella llega a su oficina en menos de 15 minutos. Y en ese primer viaje a su oficina, ella se dirigió a su buen samaritano y le dijo: muchas gracias, señor, a lo que él respondió: el placer es todo mío. Por lo tanto, los objetos de su imaginación eran para ella, las realidades para las cuales la manifestación física fue tan solo el testigo. El principio animador determinante fue el viaje imaginario. Su triunfo puede ser una sorpresa solo para aquellos que no conocían su viaje interno. Ella vio mentalmente al mundo desde este viaje imaginario con tal claridad de visión, que cada aspecto de la ciudad era identificado. Estos movimientos internos no solo producen movimientos externos correspondientes. Esta es la ley que opera debajo de todas las apariencias físicas. Aquel que practica estos ejercicios de bilocación, desarrollará poderes inusuales de concentración y quietud, e inevitablemente logrará una conciencia despierta en el mundo interno y dimensionalmente más grande. Realizándolo fuertemente, ella cumplió su deseo, porque al ver la ciudad desde el sentimiento de su deseo cumplido, alcanzó el estado deseado y se lo pidió a ella misma, lo mismo que los hombres dormidos le piden a Dios. Para realizar tu deseo, una acción debe comenzar en tu imaginación,
aparte de la evidencia de los sentidos, involucrando el movimiento del ser e implicando el cumplimiento de tu deseo. Cualquiera que sea el momento en que la acción del ser externo tome lugar para apaciguar al deseo, ese deseo se realizará. El movimiento de cada objeto visible es causado no por cosas externas del cuerpo, pero sí por cosas dentro de él, que operan desde adentro hacia afuera. El viaje está dentro de ti. Tú viajas a través de las autopistas del mundo interno. Sin movimiento interno, es imposible generar algo. La acción interna es sensación introvertida. Si construyes un drama mental que implique que ya has realizado tu objetivo, entonces cierra los ojos y lanza tus pensamientos internos, centrando tu imaginación todo el tiempo en la acción predeterminada y sé partícipe de la acción, entonces te convertirás en un ser autodeterminado. La acción interna ordena a todas las cosas de acuerdo a la naturaleza propia. Pruébalo, y ve si un ideal deseable es posible una vez formulado, ya que solo por medio de este proceso de experimentación puedes realizar tus potenciales. Es así que este principio creativo se realiza. Entonces la clave para vivir con propósito es centrar tu imaginación en la acción y sentimiento del deseo cumplido con tal conciencia, tal sensibilidad, que tú inicias y experimentas movimiento a través del mundo interno. Las ideas solo actúan si son sentidas, si despiertan el movimiento interno. El movimiento interno es condicionado por automotivación, el movimiento externo por compulsión. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Josué 1:3. Y recuerda, el Señor tu Dios está dentro de ti, poderoso. Sofonías 3:17. Capítulo 4. Las tijeras de podar de la revisión. El segundo hombre es el Señor del cielo. 1 Corintios 15:47. Él nunca dirá orugas. Él dirá, hay muchas mariposas que serán nuestros repollos. Él no dirá es invierno. Él dirá, el verano está durmiendo, y no hay capullo demasiado pequeño, ni demasiado descolorido para no llamarlo los comienzos del estallido. Mary Webb, Precioso 20. El primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Uno siempre debe comenzar con uno mismo. Es la actitud propia lo que debe ser cambiada. Lo que somos, eso solo es lo que podemos ver. Es un ejercicio muy saludable y productivo revivir el día como desearías que lo hubieses vivido, revisando las escenas para hacerlas conforme a tus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta. Reescríbela mentalmente y hazla conforme a las noticias que deseabas haber recibido. Luego, en la imaginación, lee la carta revisada una y otra vez. Esta es la esencia de la revisión, y la revisión resulta en revocación. El único requisito es que debes activar tu atención con tal intensidad, que te involucras completamente en la acción revisada. Tú experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos, por este ejercicio imaginario y eventualmente obtendrás visión. Pero siempre recuerda que el propósito final de este ejercicio es crear en ti el Espíritu de Jesús, que es continuo perdón de pecado. La revisión es de suma importancia cuando el objetivo es cambiarse a uno mismo, cuando hay un deseo sincero de ser algo diferente, cuando el anhelo es despertar al espíritu activo ideal de perdón. Sin imaginación, el hombre permanece siendo un ser de pecado. El hombre va hacia la imaginación o permanece en la prisión de sus sentidos. Ir hacia la imaginación es perdonar. El perdón es la vida de la imaginación. El arte de vivir es el arte de perdonar. El perdón es, de hecho, la versión revisada del día experimentada en la imaginación, experimentar en la imaginación aquello que desearías haber experimentado en la carne. Cada vez que uno perdona realmente, es decir, cada vez que uno revive el evento como debería haber sido vivido, uno vuelve a nacer. Padre, perdónalos, no es el clamor que viene una vez al año, pero sí la oportunidad que viene cada día. La idea del perdón es una posibilidad diaria, y si es hecha sinceramente, elevará al hombre a altos y más altos niveles del ser. Él experimentará la Pascua diaria. La Pascua es la idea de levantarte transformado. Y eso debería ser casi un proceso continuo. Libertad y perdón están indisolublemente conectados. No perdonar es estar en guerra con nosotros mismos, porque somos libres de acuerdo a nuestra capacidad de perdonar. Perdonad,
y seréis perdonados. Lucas 6:37. Perdona, no meramente desde un sentido de deber o servicio, perdona porque quieres. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Proverbios 3:17. Debes sentir placer en la revisión. Puedes perdonar a otros con éxito solo cuando tienes un sincero deseo de identificarlos con su ideal. El deber no tiene ímpetu. El perdón es una cuestión de sacar la atención deliberadamente del día sin revisar, y darle fuerza alegremente al día revisado. Si un hombre comienza a revisar hasta los más pequeños problemas del día, entonces él comenzará a trabajar en él mismo. Cada revisión es una victoria sobre sí mismo y por lo tanto, una victoria sobre su enemigo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:36. Su casa es su estado mental. Él cambia su futuro cuando revisa su día. Cuando un hombre practica el arte del perdón, de revisión, no importa qué tan realista sea la escena en el que su vista descansa, él la revisa con su imaginación y observa una escena nunca vista antes. La magnitud del cambio que todo acto de revisión involucra, hace que tales cambios parezcan divinamente improbables para el hombre realista, pero los cambios radicales en las fortunas del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, fueron todos producidos por un cambio de corazón. La batalla en la que el hombre pelea, es peleada en su propia imaginación. El hombre que no revisa el día ha perdido la visión de esa vida, la cual es el verdadero trabajo del Espíritu de Jesús, para transformar esta vida. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley. Mateo 7:12. Esta es la manera en que una amiga artista se perdonó a sí misma y fue liberada del dolor, molestia y la hostilidad. Sabiendo que solo olvidando y perdonando se pueden traer los nuevos valores, se entregó a su imaginación y escapó de la prisión de los sentidos. Ella escribe, el jueves, enseñé todo el día en la escuela de arte. Solo una pequeña cosa arruinó el día. Llegando a mi clase de la tarde, descubrí que el portero había dejado todas las sillas arriba de los escritorios luego de haber limpiado el suelo. Al bajar una de las sillas, se me escapó de mis manos y me dio un golpe en el pie derecho. Inmediatamente examiné mis pensamientos y me di cuenta que había criticado al hombre por no haber hecho bien su trabajo. Dado a que él había perdido a su ayudante, me di cuenta que probablemente sintió que había hecho más que suficiente, y fue un regalo no deseado que había rebotado y pegado en mi pie. Miré hacia abajo a mi pie, y vi que tanto mi pie y mis medias estaban intactas, así que me olvidé de la situación. Esa noche, luego de haber estado trabajando por alrededor de 3 horas en un dibujo, decidí hacerme un café. Para mi gran asombro, no podía mover mi pie derecho y tenía un gran bulto. Salté hacia una silla y me saqué la pantufla para mirarlo. El pie estaba completamente inflamado y muy caliente. Traté de caminar, pero me dolía mucho. No tenía control alguno sobre el pie. Parecía una de dos cosas, o me rompí un hueso cuando solté la silla, o podría estar dislocado. No sirve de nada especular. Mejor solucionarlo lo antes posible. Entonces me quedé callada, lista para ir hacia la luz. Para mi completo asombro, mi imaginación se rehusaba a cooperar. Tan solo decía, no. Esta clase de situación suele suceder cuando estoy pintando. Comencé a debatir, ¿por qué no? Seguía diciendo, no. Finalmente, me rendí y dije, sabes que estoy con dolor. Estoy tratando con mucho esfuerzo no tener miedo, pero tú eres el jefe. ¿Qué quieres hacer? La respuesta fue, ve a la cama y revisa los eventos del día. Entonces dije, está bien. Pero déjame decirte, que si mi pie no está perfecto para mañana por la mañana, solo te culparé a ti. Luego de arreglar las sábanas de la cama para que no tocaran mi pie, comencé a revisar el día. Iba lento, ya que tenía dificultad en mantener mi atención fuera del pie. Repasé todo el día, no vi nada para agregar al incidente de la silla. Pero cuando llegué al anochecer, me encontré cara a cara con un hombre quien desde hace un año había decidido no hablarme. La primera vez que esto pasó, pensé que se había vuelto sordo. Lo conocía desde que iba a la escuela, pero nunca hemos hecho más que decir,
hola, y comentar sobre el clima. Amigos en común me habían asegurado que yo no había hecho nada, que él dijo que nunca le había caído bien y finalmente decidió que no valía la pena hablarme. Le dije, hola. Él no respondió. Descubrí que pensé, pobre hombre, qué estado horrible en el que está. Debería hacer algo sobre esta ridícula situación. Entonces, en mi imaginación, paré ahí mismo y rehíce la escena. Le dije, hola, él respondió, hola, y sonrió. Y ahora pensé, el buen viejo de Ed. Repetí la escena un par de veces y continué con los siguientes incidentes hasta terminar el día. ¿Y ahora qué hacemos, mi pie o el concierto? Había estado envolviendo un hermoso regalo de coraje y éxito para una amiga, que estaba por hacer su debut el día siguiente y había estado ansiosa en dárselo esa noche. Mi imaginación sonó un poco solemne cuando me dijo, vamos al concierto. Será más divertido. Pero primero podríamos tomar mi perfecto y buen pie imaginario y reemplazarlo por el físico antes de que empecemos. Con todo gusto. Para ese momento, ya estaba muy adormecida y caí dormida mientras hacía mi proyecto. A la mañana siguiente, al ponerme mi pantufla, de repente recordé una imagen de haber sacado un pie descolorido e inflamado de la misma pantufla. Saqué mi pie y lo miré. Estaba perfectamente. Había un pequeño punto rosa en donde me había golpeado con la silla. Qué sueño más vívido que fue, pensé, y luego me vestí. Mientras preparaba mi café, caminé hacia mi mesa de dibujo y vi que todos mis pinceles estaban dispersos y sin lavar. ¿Qué te ha poseído para dejar tus pinceles así? ¿No te acuerdas? Fue por tu pie. Entonces no había sido un sueño, sino una hermosa sanación. Ella había ganado por el arte de la revisión lo que nunca podría haber ganado por fuerza. En el cielo, el único arte de vivir es olvidar y perdonar. Especialmente a la mujer, William Blake. Debemos tomar nuestra vida, no como aparenta ser, sino desde la visión del artista, ya que la visión del mundo hecho perfecto está enterrado en nuestras mentes, enterrado y esperando a que nosotros revisemos el día. Somos llevados a creer una mentira cuando vemos con, y no a través del ojo. Una revisión del día, y lo que ella sostenía tan tercamente como real, ya no lo era para ella, como en un sueño, se había desvanecido silenciosamente. Puedes revisar el día para disfrutarlo tú mismo y al experimentarlo en la imaginación, el discurso y las acciones revisadas no solo modifican la tendencia de la historia de tu vida, también convierte todas las discordias en armonías. Aquel que descubre el secreto de la revisión no puede hacer otra cosa más que ser guiado por el amor. Tu efectividad aumentará con la práctica. La revisión es la manera por la cual lo correcto puede ser posible. No resistáis al que es malo, Mateo 5:39, ya que todos los conflictos pasionales resultan en un intercambio de características. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Para conocer la verdad, debes vivir la verdad, y para vivir la verdad, tus acciones internas deben coincidir con las acciones de tu deseo cumplido. Expectativa y deseo debe convertirse en uno. Tu mundo externo es tan solo movimiento interno realizado. Por ignorancia de la ley de la revisión, aquellos que se dedican a la guerra son perpetuamente derrotados. Solo conceptos que idealizan representan la verdad. Tu ideal de hombre es el más verdadero ser. Es porque creo firmemente que todo lo más profundamente imaginativo es en realidad lo más directo y práctico, que te pido que vivas imaginativamente y que pienses desde, y que te apropies personalmente del decir trascendental, Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. No culpes, solo resuelve. No es el hombre y la tierra en lo más amoroso, sino tú practicando el arte de la revisión, lo que hace al paraíso. La evidencia de esta verdad puede yacer solo en tu propia experiencia de ella. Trata de revisar el día. Es a las tijeras de podar de la revisión a las que les debemos nuestro mejor fruto. Capítulo 5. La moneda del cielo. ¿Puede una persuasión firme de que una cosa es así, hacer que la cosa sea así? Y el profeta respondió, todos los poetas creen que sí se puede. Y en eras de imaginación, esta firme persuasión removió montañas.
pero muchos no son capaces de una persuasión firme. Que cada hombre sea completamente persuadido en su propia mente. Romanos 14:5. La persuasión es un esfuerzo interno o atención intensa. Escuchar atentamente como si lo hubieras oído, es evocar, es activar. Al escuchar, puedes oír lo que quieras oír y persuadir a aquellos que no están en el rango del oído externo. Háblalo internamente en tu imaginación. Haz tu conversación interna coincidir con tu deseo cumplido. Lo que deseas escuchar externamente, debes escucharlo internamente. Acepta lo externo en lo interno y conviértete en alguien que solo escucha aquello que implique el cumplimiento de su deseo, y todos los acontecimientos externos en el mundo se convertirán en un puente, que te llevará a la realización objetiva de tu deseo. Tu discurso interno está siendo escrito perpetuamente alrededor tuyo por acontecimientos. Aprende a relacionar estos acontecimientos con tu discurso interno y aprenderás a enseñarte a ti mismo. Por discurso interno me refiero a esas conversaciones mentales que llevas contigo. Podrán ser inaudibles cuando estás despierto por ruidos y distracciones del mundo externo de lo físico, pero son muy audibles en meditación profunda y sueños. Pero ya sean audibles o inaudibles, tú eres su autor y moldeas tu mundo a su semejanza. Hay un Dios en el cielo, y el cielo está dentro de ti, que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Daniel 2:28. El discurso interno desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear un mundo inteligente para ti. Observa tu discurso interno porque es la causa de acción futura. El discurso interno revela el estado de conciencia a través del cual observas al mundo. Haz que tu discurso interno coincida con tu deseo cumplido, porque tu discurso interno es lo que se manifiesta alrededor tuyo en acontecimientos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar a todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3:2-5. El mundo entero manifestado está para mostrarnos el uso que hemos hecho de la palabra, el discurso interno. Una observación no crítica de nuestra conversación interna nos revelará las ideas desde donde vemos al mundo. Las conversaciones internas reflejan nuestra imaginación, y nuestra imaginación refleja el estado con el cual estamos fusionados. Si el estado con el que estamos fusionados es la causa del fenómeno de la vida, entonces estamos liberados de la carga de preguntarnos qué hacer, ya que no tenemos otra alternativa más que identificarnos a nosotros mismos con nuestro objetivo, y dado que, si el estado con el que nos identificamos refleja nuestro discurso interno, entonces para cambiar el estado con el que estamos fusionados, debemos primero cambiar nuestras conversaciones internas. Son nuestras conversaciones internas las que hacen los hechos de mañana. Dejen la conversación vieja, el viejo hombre, que es corrupto, y sean renovados en el espíritu de sus mentes. Vístanse del nuevo hombre, el cual es creado en justicia. Efesios 4:22-24. En nuestra mente, como en nuestro estómago, abrimos el apetito por un cambio de comida. Detén toda vieja conversación mecánica interna que es negativa, y comienza un nuevo discurso interno que sea positivo y constructivo desde las premisas del deseo cumplido. La conversación interna es el comienzo de la siembra de las semillas de las acciones futuras. Para determinar la acción, tú debes iniciar conscientemente y controlar tus conversaciones internas. Construye una oración que implique el cumplimiento de tu objetivo, como tengo un ingreso grande, estable y dependiente, consistente con integridad y beneficio mutuo, o estoy felizmente casado, soy deseado, estoy contribuyendo para el bien del mundo, y repite tales oraciones una y otra vez hasta que seas afectado internamente por ellas. Nuestro discurso interno representa en varias maneras al mundo en el que vivimos. En el principio era el Verbo. Juan 1:1. Aquello que siembras, cosecharás. Mira aquellos campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad.
Así es como nace el destino del hombre. Los finales son testimonios de los principios. Aquellos que van en busca de amor, solo hacen que manifestar su propia falta de amor. Y los faltos de amor nunca encuentran amor, solo los llenos de amor encuentran amor, y nunca tienen que ir a buscarlo. El hombre atrae lo que es. El arte de la vida es sostener el sentimiento del deseo cumplido y dejar que las cosas vengan a ti, no ir en busca de ellas o pensar que se nos van a escapar. Observa tu conversación interna y recuerda tu objetivo. ¿Estos coinciden? ¿Coincide tu conversación interna con lo que dirías audiblemente si tu deseo ya se hubiese cumplido? La conversación interna del individuo y las acciones atraen las condiciones de su vida. A través de una autoobservación no crítica de tus conversaciones internas tú encuentras el lugar en el que estabas en el mundo interno, y donde estés en el mundo interno es lo que eres en el mundo externo. Te vistes del nuevo hombre cuando el ideal y el discurso interno coinciden. Esta es la única manera en que el nuevo hombre puede nacer. La conversación interna madura en la oscuridad. Desde la oscuridad emana hacia la luz. El discurso interno correcto es el discurso que dirías si realizaras tu ideal. En otras palabras, es el discurso del deseo cumplido. Soy el que soy, Éxodo 3:14. Hay dos dones que Dios le ha dado solamente al hombre, y a ninguna otra criatura mortal. Estos son la mente y el discurso, y el don de la mente y el discurso son equivalentes a la inmortalidad. Si un hombre utiliza estos dones de la manera correcta, no habrá diferencia entre él y los inmortales, y cuando él deje a su cuerpo, la mente y el discurso serán su guía, y con ellos traerá las tropas de los dioses y las almas que han obtenido el éxtasis. Hermética, traducción de Walter Scott. Las circunstancias y condiciones de la vida son las conversaciones internas expresadas afuera, el sonido solidificado. El discurso interno convierte los eventos en existencia. En cada evento, está el sonido creativo que es su vida y ser. Todo lo que el hombre cree y consiente como cierto se revela en su discurso interno. Su verbo es su vida. Trata de notar lo que te estás diciendo a ti mismo en este momento. ¿A qué pensamientos y sentimientos les estás dando consentimiento? Serán perfectamente tejidos en el tapiz de tu vida. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu conversación interna, ya que vida, dice Hermes, es la unión del verbo y de la mente. Cuando la imaginación coincide con tu discurso interno sobre el deseo cumplido, habrá luego un camino directo en ti, desde adentro hacia afuera, y lo de afuera reflejará instantáneamente lo que hay dentro de ti, y tú sabrás que la realidad solo se realiza con la conversación interna. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Cada etapa en el progreso del hombre está hecha por el consciente ejercicio de su imaginación coincidiendo con su discurso interno y con su deseo cumplido. Porque el hombre no los iguala perfectamente, los resultados son inciertos, cuando podrían ser perfectamente exactos. La asunción persistente del deseo cumplido es el medio por el cual se puede cumplir la intención. A medida que controlamos nuestra conversación interna, igualándola a nuestros deseos cumplidos, podemos dejar otros procesos. Y así podemos actuar simplemente por la imaginación clara y la intención. Imaginamos el deseo cumplido y llevamos conversaciones mentales desde esa premisa. A través del control de la conversación interna desde las premisas del deseo cumplido, lo que aparentan ser milagros, ocurren. El futuro se convierte en el presente y se revela a sí mismo en nuestro discurso interno. Ser sostenido por nuestro discurso interno del deseo cumplido es estar anclado con seguridad a la vida. Nuestras vidas parecen ser destruidas por los eventos, pero nunca son destruidas siempre y cuando mantengamos el discurso interno de nuestro deseo cumplido. Toda felicidad depende del uso activo voluntario de la imaginación para construir y afirmar internamente que somos lo que queremos ser. Nos igualamos a nuestros ideales al recordarnos constantemente nuestro objetivo y al identificarnos con él. Nos fusionamos con nuestro objetivo al ocupar el sentimiento del deseo cumplido frecuentemente. Es la frecuencia, la ocupación habitual, es el secreto del éxito. Cuanto más seguido lo hagamos, más natural será. La fantasía ensambla. La continua imaginación fusiona. Es posible resolver toda situación con el uso apropiado de la imaginación.
Nuestra tarea es obtener la oración correcta, la que implique que nuestro deseo ya fue realizado, y disparar nuestra imaginación con él. Todo esto está conectado íntimamente con el misterio de la quieta y pequeña voz. La conversación interna revela actividades de imaginación, actividades las cuales son la causa de las circunstancias de la vida. Como regla, el hombre es totalmente inconsciente de su conversación interna y por lo tanto se ve a sí mismo, no como la causa pero como la víctima de las circunstancias. Para crear conscientemente las circunstancias, el hombre debe dirigir conscientemente su discurso interno, que iguale a su quieta y pequeña voz a su deseo cumplido. Él llama a las cosas que no existen, como si existieran. Romanos 4:17. El discurso interno correcto es esencial. Es el arte más grandioso. Es la manera de liberarse de la limitación a la libertad. La ignorancia de este arte ha hecho del mundo un campo de batalla y una penitenciaria donde solo se espera la sangre y el sudor, cuando debería ser un lugar donde maravillarse y sorprenderse. La conversación interna correcta es el primer paso para convertirse en lo que quieres ser. El discurso es una imagen de la mente, y la mente es una imagen de Dios. Hermética, traducción Scott. En la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa fue despertada por el sonido de una gran voz de autoridad que le hablaba dentro de ella diciéndole: debes dejar de gastar tus pensamientos, tiempo y dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es desperdiciar, derrochar, gastar sin recompensa. Invertir es gastar con un propósito por el cual se espera una recompensa. Esta revelación de mi esposa se refiere a la importancia del momento. Se trata de la transformación de momento. Lo que deseamos no yace en el futuro sino en nosotros mismos en este mismo momento. En cada momento de nuestras vidas, nos encontramos con una elección infinita, lo que somos y lo que queremos ser. Y lo que queremos ser ya existe, pero para manifestarlo debemos vigilar nuestro discurso interno y las acciones que le corresponden. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Solo lo que se hace ahora es lo que cuenta. El presente no retrocede hacia el pasado. Avanza hacia el futuro para confrontarnos, gastado o invertido. El pensamiento es la moneda del cielo. El dinero es su símbolo terrestre. Cada momento debe ser invertido, y nuestra conversación interna revela si estamos gastando o invirtiendo. Interésate más en lo que estás diciendo ahora internamente, que en lo que has dicho, eligiendo sabiamente lo que piensas y lo que sientes ahora. Cada vez que nos sentimos malinterpretados, abusados, abandonados, desconfiados, con miedo, estamos gastando nuestros pensamientos y gastando nuestro tiempo. Cuando sentimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. No podemos abandonar al momento a la conversación interna negativa y tener la expectativa de retener el comando de la vida. Adelante de nosotros va el resultado de todo lo que aparenta estar detrás. El último momento no quedó atrás sino que está por venir. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías 55:11. Las circunstancias de la vida son las afirmaciones amortiguadas de tu conversación interna, que fue lo que las creó, la palabra hecha visible. La palabra, dijo Hermés, es el Hijo, y la mente es el Padre de la palabra. No están separados uno del otro, ya que la vida es la unión de la palabra y la mente. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Santiago 1:18. Por tanto, imiten a Dios, como sus hijos amados. Efesios 5:1. Y usen el discurso interno sabiamente para moldear el mundo externo en armonía con su ideal. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. 2 Samuel 23:2. La boca de Dios es la mente del hombre. Alimenta a Dios solo con lo mejor. Todo lo que es de buena reputación, en esto pensad. Filipenses 4:8. El momento presente es siempre precisamente adecuado para invertir, para hablar internamente la palabra correcta. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas.
Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida. Deuteronomio 30, 14, 15, 19. Tú eliges la vida y el bien y la bendición al ser lo que eliges. Los iguales se reconocen entre sí. Haz de tu discurso interno una bendición y da buena reputación. La ignorancia del hombre sobre el futuro es el resultado de su ignorancia sobre su conversación interna. Su conversación interna refleja su imaginación, y su imaginación es un gobierno donde la oposición nunca obtiene el poder. Si el lector pregunta, ¿qué pasa si el discurso interno permanece subjetivo y no logra encontrar un objeto de su afecto? La respuesta es, no permanecerá subjetivo, por la simple razón de que el discurso interno está siempre objetivándose a sí mismo. Lo que frustra y pudre y se convierte en la enfermedad que aflige a la humanidad, es la ignorancia del hombre sobre el arte de igualar sus palabras internas a su deseo cumplido. El discurso interno refleja la imaginación, y la imaginación es Cristo. Altera tu discurso interno, y tu mundo perceptual cambiará. Cuando el discurso interno y el deseo están en conflicto, el discurso interno invariablemente gana. Porque el discurso interno se objetiva a sí mismo, es fácil ver que si se iguala al deseo, se realizará objetivamente. Si esto no fuera así, yo diría con Blake, mejor matar a un niño en su cuna, refiriéndose a los pensamientos no deseados, que alimentar deseos que no se llevan a la práctica. Pero yo sé por experiencia, la lengua, inflama al curso de la existencia. Santiago 3:6. Capítulo 6. Está dentro de ti. Ríos, montañas, ciudades, villas, todos son humanos, y cuando entras en sus vientres, caminas en los cielos y la tierra, así como en tu propio vientre que llevas tu cielo y tierra y todo lo que observas. Aunque aparente estar afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad es nada más que una sombra. El mundo interno es tan real, como la tierra externa de la vida despierta. Él veía sus sueños y visiones como las realidades de las formas de la naturaleza. Reducía todo al fundamento de su propia conciencia. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:2. El verdadero hombre, el hombre imaginativo, ha invertido el mundo externo con todas sus propiedades. La aparente realidad del mundo externo que es tan difícil disolver, es solamente la prueba de la absoluta realidad del mundo interno de su propia imaginación. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. El Padre y yo somos uno. Juan 6:44, 10:30. El mundo que es descrito por observación es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental hecha visible, que ningún hombre puede venir a él a menos que él lo traiga, y que no hay nadie a quien cambiar excepto a él mismo, su primer impulso es remodelar el mundo en la imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna fácilmente. En ese momento en que él deja de ajustarse a la disciplina externa, debe imponerse a sí mismo una disciplina mucho más rigurosa, autodisciplina de la cual depende la realización de su ideal. La imaginación es completamente ilimitada y libre para moverse a voluntad sin ninguna regla que la contenga. De hecho, la verdad es lo contrario. La imaginación viaja de acuerdo al hábito. La imaginación tiene elección, pero elige de acuerdo al hábito. Despierto o dormido, la imaginación del hombre está restringida a seguir ciertos patrones definidos. Es esta influencia adormecedora del hábito que el hombre debe cambiar. Si no lo cambia, sus sueños se desvanecerán bajo la parálisis de la costumbre. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo aquello que es perfecto y bueno. Ejercita su absoluta libertad de la necesidad, al otorgar al ser externo físico el libre albedrío de elegir entre seguir al bien o al mal, al orden o al desorden. Escoged hoy a quien habéis de servir. Josué 24:15. Pero luego de haber hecho la elección y haberla aceptado para formar la conciencia habitual del individuo, la imaginación manifiesta su poder infinito y sabiduría al moldear el mundo externo de los sentidos de lo que vendrá, en la imagen del habitual discurso interno y las acciones del individuo. Para realizar su ideal, el hombre debe primero cambiar el patrón que su imaginación ha estado siguiendo. El pensamiento habitual es el indicativo del carácter.
La manera de cambiar el mundo externo es hacer que el discurso interno y las acciones se igualen, con el discurso externo y las acciones del deseo cumplido. Nuestros ideales están esperando a ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos igualemos nuestro discurso interno y nuestras acciones, al discurso y las acciones del deseo cumplido, serán incapaces de nacer. El discurso interno y las acciones son los canales de acción de Dios. Él no puede responder a nuestras plegarias a menos que estos caminos sean ofrecidos. El comportamiento externo del hombre es mecánico. Está sujeto a la compulsión aplicada a él por el comportamiento del ser interno, y los viejos hábitos del ser interior se mantienen hasta que sean reemplazados por nuevos hábitos. Es una propiedad particular del segundo hombre interno que le da al ser externo, algo similar a su propia realidad de ser. Cualquier cambio en el comportamiento del ser interno resultará en sus correspondientes cambios externos. El místico llama a un cambio de conciencia muerte. Por muerte, se refiere no a la destrucción de la imaginación y el estado con el que estaba fusionado, pero sí a la disolución de su unión. Fusión es unión más que unidad. Por ende, las condiciones a las que esa unión dio vida desaparecen. Yo muero diariamente, dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:31. Blake dijo a su amigo Crab Robinson, no hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede pasar en la vida, pero la mayoría de la gente muere tan tarde y toman mucho tiempo en morir. Dios sabe, sus vecinos nunca los ven resucitar de entre los muertos. Para el hombre externo de los sentidos, que no sabe nada del hombre interno del ser, esto es mera tontería. Pero Blake lo dejó bien claro cuando escribió esto un año antes de morir, William Blake, uno que disfruta muchísimo de estar en buena compañía. Nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y ha muerto varias veces desde entonces. Cuando el hombre tiene el sentido de Cristo como su imaginación, él ve por qué Cristo debe morir y resucitar otra vez de entre los muertos para salvar al hombre, porque él debe desapegar su imaginación de su estado presente y unirla a un concepto más alto de sí mismo, si quiere elevarse más allá de sus limitaciones presentes y por lo tanto salvarse a sí mismo. Aquí tienen una bonita historia de una muerte mística que fue atestiguada por un vecino. La semana pasada, escribe la que resucitó de entre los muertos. Una amiga me ofreció su casa en las montañas para las fiestas de Navidad porque pensaba en irse al este. Ella dijo que me lo confirmaría esa semana. Tuvimos una agradable conversación y le hablé de sus enseñanzas en conexión con una discusión sobre el experimento con el tiempo de Dan, sobre lo cual ella estaba leyendo. Su carta llegó el lunes. Cuando la abrí, sentí de repente una sensación de depresión. Sin embargo, cuando la leí, ella decía que podría tener la casa y me dijo dónde encontrar las llaves. En vez de sentirme contenta, me sentí más deprimida. Tal fue así que decidí que debería haber algo entre líneas que estaba percibiendo intuitivamente. Saqué la carta del sobre y leí la primera hoja completa y cuando iba a leer la segunda hoja, noté que ella había escrito una postdata detrás de la primera hoja. Consistía de una descripción directa y severa de una característica de mi personalidad no muy agradable, con la que he luchado por años para superarla, y por los últimos 2 años ya la había superado. Y aquí estaba otra vez, descrita con exactitud clínica. Estaba asombrada y desolada. Me dije a mí misma, ¿qué me está queriendo decir esta carta? Primero, me invita a usar su casa, dado a que me había visto a mí misma en una casa hermosa durante las fiestas. Segundo, nada viene a mí a menos que yo lo traiga. Y tercero, he estado escuchando solamente buenas noticias. Entonces la conclusión obvia es que algo en mí corresponde a esta carta y no importa lo que parezca, son buenas noticias. Releí la carta y cuando lo hice, me pregunté, ¿qué hay aquí para que tenga que verlo? Y luego lo vi. Comenzaba así, luego de nuestra conversación de la semana pasada, siento que puedo decirte que, y el resto de la página estaba salpicada con, era, y, eras, como pasas de uvas en una torta de semillas. Un gran sentimiento de euforia barrió sobre mí. Estaba todo en el pasado. La cosa por la que tanto había trabajado para corregir estaba hecha. De repente me di cuenta que mi amiga era un testigo de mi resurrección. Di vueltas alrededor del estudio, cantando, está todo en el pasado. Gracias, está hecho.
Junté toda mi gratitud en una gran bola de luz y la disparé derecho hacia ella, y se vio un relámpago el lunes por la noche, poco después de las 6 de la tarde, eso fue lo que vio. Ahora, en vez de escribir una carta educada porque es lo correcto que se debe hacer, puedo escribirle un sincero agradecimiento por haber sido franca y agradecerle por haberme prestado la casa. Muchísimas gracias por sus enseñanzas, que han hecho de mi amada imaginación mi verdadero salvador. Y ahora, si cualquier hombre le dice a ella, mirad, aquí está el Cristo o allí está, Mateo 23:24, ella no le creerá, porque ella sabe que el reino de los cielos está dentro de ella, y que ella misma debe asumir completa responsabilidad por la encarnación de su ideal, y que nada más que la muerte y la resurrección la traerán hacia su ideal. Ella ha encontrado su Salvador, su amada imaginación, por siempre expandiéndose en el seno de Dios. Hay solo una realidad, y ese es Cristo, la imaginación humana, la herencia y logro final de toda la humanidad. Para que nosotros, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:14-15. Capítulo 7. La creación está terminada. Yo soy el principio y el fin, y no hay nada que ha de existir que no haya sido. Eclesiastés 3:15. Blake vio todas las situaciones posibles para el humano como estados ya hechos. Él vio cada aspecto, cada plan y drama elaborados, ya como meras posibilidades, mientras no estemos en ellas, pero como abrumadoras realidades cuando estamos en ellas. Él describe estos estados como las esculturas de los pasillos. Por lo tanto, hace diferencia entre estados, y los individuos en esos estados. Los estados cambian, pero las identidades de los individuos nunca cambian ni cesan. La imaginación no es un estado. Dijo Blake, es la existencia humana en sí misma. El afecto o el amor se convierten en un estado cuando son divididos en la imaginación. ¿Qué tan importante es recordar esto? Es casi imposible de decir, pero el momento en que el individuo se da cuenta de esto por primera vez, es el momento más trascendental de su vida, y es entusiasmado a sentir esto. Es el tipo de entusiasmo más grande que es posible sentir. Esta verdad es común para todos los hombres, pero estar consciente de ella, y aún más, ser autoconsciente de ella, es otro tema. El día que descubrí esta gran verdad, que todo en mi mundo es una manifestación de la actividad mental que sucede dentro de mí, y que las condiciones y circunstancias de mi vida solo reflejan el estado de conciencia con el que estoy fusionado, es el momento más trascendental de mi vida. Pero la experiencia que me trajo a la certeza de esta verdad es tan remota en la vida cotidiana, que he dudado por mucho tiempo en contarla, porque mi razonamiento me negaba a admitir la conclusión que la experiencia me dio. Sin embargo, esta experiencia me reveló que soy supremo dentro del círculo de mi propio estado de conciencia, y que es el estado con el que estoy identificado lo que determina la experiencia. Por lo tanto, debe ser compartido con todos, porque saber esto es ser liberado de la tiranía más grande del mundo, la creencia en una segunda causa. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados son aquellos que han purgado tanto su imaginación de creencias en segundas causas, que saben que la imaginación es todo, y todo es la imaginación. Un día me deslicé calladamente desde mi departamento en Nueva York, a un remoto campo de antaño. Mientras entraba en el comedor de una gran posada, me hice totalmente consciente. Sabía que mi cuerpo físico estaba inmovilizado en mi cama de Nueva York. Aún así, aquí me encontraba, y despierto y tan consciente como nunca antes. Intuitivamente sabía que si podía frenar la actividad de mi mente, todo alrededor mío se congelaría. Tan pronto como tuve ese pensamiento sentí que me poseían las ganas de probarlo. Sentí mi cabeza apretarse, y luego espesarse hasta la quietud. Mi atención estaba concentrada en un enfoque claro como el cristal, y la mesera que caminaba, ya no caminaba. Y miré por la ventana, y las hojas que caían, dejaron de caer. Y la familia de 4 que estaban comiendo, ya no comían. Y ellos que levantaban la comida, no la levantaban más. Luego mi atención se relajó, el espesor se aflojó, y de repente todo continuó su movimiento como venía. Las hojas cayeron, la mesera caminó y la familia comió. Luego entendí la visión de Blake de las esculturas de los pasillos. La creación está terminada.
Yo soy el principio y el fin, y no hay nada que ha de existir que no haya sido, y existe ya. Eclesiastés 3:15. El mundo de la creación está terminado y su original está dentro de nosotros. Lo vimos antes de encaminarnos, y desde entonces hemos estado tratando de recordarlo y de activar secciones de él. Hay infinitas maneras de verlo. Nuestra tarea es encontrar la manera correcta de verlo y por dirección determinada de nuestra atención, hacerlo pasar en secuencia ante nuestro ojo interno. Si ensamblamos la secuencia correcta y la experimentamos en la imaginación hasta que tenga el tono de realidad, entonces creamos conscientemente las circunstancias. Esta secuencia interna es la actividad de la imaginación que debe ser dirigida conscientemente. Nosotros, por una serie de transformaciones mentales, somos conscientes de lo que ya existe, de porciones que se van incrementando, y al igualar nuestra actividad mental a esa porción de la creación que deseamos experimentar, la activamos, la resucitamos, y le damos vida. Esta experiencia que tuve no solo muestra al mundo como una manifestación de la actividad mental del observador individual, pero también revela nuestro curso de tiempo como saltos de la atención entre momentos eternos. Un abismo infinito separa dos de cualquiera de nuestros momentos. Nosotros, por el movimiento de nuestra atención, le damos vida a las esculturas de los pasillos. Piensa en el mundo como conteniendo un número infinito de estados de conciencia, a través de los cuales se lo puede observar. Piensa en estos estados como habitaciones o mansiones en la casa de Dios, Juan 14:2, y como las habitaciones de cualquier casa, están fijas en relación una con otra. Pero piensa en ti mismo, el verdadero ser, el tú imaginativo, como el residente vivo, móvil de la casa de Dios. Cada habitación contiene algunas de las esculturas, con tramas infinitos y situaciones y dramas ya solucionados pero no activados. Son activados tan pronto como la imaginación humana entra y se fusiona con ellos. Cada uno representa cierta actividad mental y emocional. Para entrar en un estado, el hombre debe dar consentimiento a las ideas y sentimientos que lo representan. Estos estados representan un número infinito de transformaciones mentales posibles que el hombre puede experimentar. Para trasladarse a otro estado o mansión, se requiere un cambio de creencias. Todo lo que podrías desear ya está presente, y solo espera a ser igualado a tus creencias. Pero debe ser igualado, ya que esa es la única condición necesaria para ser activados y materializados. Igualar las creencias de un estado es el buscar que encuentra, el golpear al que le es abierto, es el preguntar que recibe, Mateo 7:8, Lucas 11:10. Entra y posee la tierra, Éxodo 6:4-8. El momento en que el hombre iguala las creencias de cualquier estado, se fusiona con él, y de esta unión resulta la activación y proyección de sus tramas, planes, dramas y situaciones. Se convierte en el hogar del individuo desde el cual él observa al mundo. Es su taller, y si es observador, él verá la realidad externa formándose a sí misma bajo el modelo de su imaginación. Es por este propósito de entrenarnos en crear imágenes, que fuimos hechos sujetos a las limitaciones de los sentidos y vestidos en cuerpos de carne. Es el despertar de la imaginación, el retorno de su Hijo, que nuestro Padre espera. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Romanos 8:20. Pero la victoria del Hijo, el retorno del Hijo pródigo, nos asegura que la creación misma será también liberada, de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Fuimos sometidos a esta experiencia biológica porque nadie puede saber de la imaginación, si no fue sometido a las vanidades y limitaciones de la carne, si no ha tomado su parte como condición de hijo y se ha ido a ser pródigo, quien no ha experimentado y probado esta copa de experiencia. Y la confusión continuará hasta que el hombre despierte, y una visión imaginativa fundamental haya sido restablecida y reconocida como básica. Me concedió el privilegio de anunciar las infinitas riquezas de Cristo y hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas por Cristo Jesús. Efesios 3:8-9. Ten en cuenta que Cristo en ti es tu imaginación. Así como la apariencia de nuestro mundo es determinada por el estado en particular con el que estamos fusionados, también podemos determinar nuestro destino como individuos al fusionar nuestra imaginación con ideales que deseamos realizar.
En la distinción entre nuestros estados de conciencia, depende la distinción entre las circunstancias y condiciones de nuestras vidas. El hombre, que es libre para elegir su estado, suele rogar ser salvado del estado de su elección. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel, y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. 1 Samuel 8, 18-19. Elige sabiamente el estado al que servirás. Todos los estados están sin vida hasta que la imaginación se fusiona con ellos. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Efesios 5, 13. Y ustedes son la luz del mundo. Mateo 5, 14. Por medio de aquellas ideas a las cuales les has dado consentimiento se materializan. Aférrate a tu ideal. Nada puede quitártelo más que tu imaginación. No pienses en tu ideal, piensa desde él. Es solo los ideales desde los que piensas, los que son realizados. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Y la boca de Dios es la mente del hombre. Conviértete en un bebedor y comedor de los ideales que deseas realizar. Ten un objetivo definido o tu mente divagará, y divagando se come cada sugerencia negativa. Si vives bien mentalmente, todo lo demás estará bien. Por un cambio de dieta mental, tú puedes alterar el curso de los eventos observados. Pero a menos que haya un cambio de la dieta mental, tu historia personal permanecerá igual. Tú iluminas o obscureces tu vida por las ideas a las que les das consentimiento. Nada es más importante para ti que las ideas de las cuales te alimentas. Y te alimentas de las ideas que piensas. Si ves que el mundo no cambia, es una señal segura de que estás deseando en fidelidad a la nueva dieta mental, la cual ignoras para poder condenar a tu ambiente. Necesitas una actitud nueva y sostenida. Puede ser cualquier cosa que desees si hicieras del concepto un hábito, ya que cualquier idea que excluye a todas las demás de tu campo de atención, dispara en acción. Las ideas y humores a los que siempre vuelves definen el estado con el que estás fusionado. Por lo tanto, entrénate a ti mismo para ocupar más frecuentemente el sentimiento del deseo cumplido. Esto es magia creativa. Es la manera en que se trabaja hacia la fusión con el estado deseado. Si tú asumieras el sentimiento del deseo cumplido más seguido, serías el amo de tu destino, pero desafortunadamente tú dejas afuera a tu asunción la mayor parte del tiempo, excepto por alguna que otra hora. Practica en hacerlo real para ti mismo al sentimiento del deseo cumplido. Luego de asumir el sentimiento del deseo cumplido, no cierres a la experiencia como cerrarías a un libro, pero llévala contigo como el olor de una fragancia. En vez de dejarlo completamente al olvido, deja que permanezca en la atmósfera comunicando su influencia automáticamente a tus acciones y reacciones. Un humor, si se repite seguido, gana un impulso que es difícil de romper o controlar. Así que ten cuidado con los sentimientos que entretienes. Humores habituales revelan el estado con el que estás fusionado. Siempre es posible pasar de pensar en el final que deseas realizar, a pensar desde el final. Pero el punto crucial es pensar desde el final, porque pensar desde el final significa unificación o fusión con la idea, mientras que pensar en el final, siempre hay un sujeto y un objeto, el individuo que piensa y la cosa que piensa. Debes imaginarte a ti mismo en el estado del deseo cumplido, en tu amor por ese estado, y al hacerlo, vive y piensa desde él y ya no más en él. Tú pasas de pensar en, a pensar desde, al centrar tu imaginación en el sentimiento del deseo cumplido. Capítulo 8. La manzana del ojo de Dios. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Mateo 22:42. Cuando se te hace esta pregunta, tu respuesta debe ser, Cristo es mi imaginación, y aunque no vemos aún todas las cosas sujetas a él, Hebreos 2:8. Aún sé que yo soy María de quien tarde o temprano él nacerá, y eventualmente, hago las cosas a través de Cristo. Filipenses 4:13. El nacimiento de Cristo es el despertar del interno o segundo hombre.
Es hacerse consciente de la actividad mental dentro de uno mismo, aquella actividad que continúa ya sea que seamos conscientes o no de ella. El nacimiento de Cristo no trae a ninguna persona que esté a distancia, ni hace nada que no haya sido hecho antes. Es la revelación del Hijo de Dios en el hombre. El Señor viene en las nubes, Marcos 13:26, Lucas 21:27. Es la descripción del profeta de los anillos pulsantes de luz dorada líquida en la cabeza de aquel que despierta. La venida es desde adentro y no desde afuera, como Cristo en nosotros, Romanos 8:10, 2 Corintios 13:3, Gálatas 2:20, Gálatas 4:19, Colosenses 1:27. Este gran misterio Dios fue manifestado en la carne, 1 Timoteo 3:16. Comienza con la venida de Cristo, y es apropiado que la limpieza del templo, el templo son ustedes, 1 Corintios 3:17, se mantenga en la vanguardia de los misterios cristianos. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17:21. La venida de Cristo es la revelación del misterio de tu ser. Si practicas el arte de la revisión, al llevar una vida de acuerdo al sabio e imaginativo uso de tu discurso interno y acciones internas, confiando en que con el uso consciente del poder que trabaja dentro de vosotros, Efesios 3:20, Cristo despertará en ti, si lo crees, si confías, si actúas en él, Cristo despertará en ti. Esto es la venida de Cristo. Grande es el misterio, Dios fue manifestado en la carne. 1 Timoteo 3:16. Desde la venida de Cristo, aquel que toca a mi pueblo, toca a la manzana del ojo de Dios. Zacarías 2:8. La manzana del ojo es una expresión que significa el elegido, el especial de alguien. En este caso nosotros somos el amado, el elegido de Dios, la manzana del ojo de Dios.